Miami era una ciudad de extremos, donde el poder no se medía en votos ni en discursos políticos, sino en números bancarios y favores bien pagados. En este mundo de luces brillantes y sombras densas, un solo hombre reinaba sobre todos: Richard Collins. Su nombre estaba grabado en los rascacielos de Brickell, en las entradas de los hoteles más lujosos y en las listas de los hombres más ricos de América. Pero su verdadero imperio no se reflejaba en las portadas de las revistas de negocios. Su verdadero poder se ejercía en la oscuridad, donde se decidía quién prosperaba y quién desaparecía. Collins había construido su fortuna desde abajo. Hijo de un empresario de bienes raíces venido a menos, entendió desde joven que la riqueza no consistía en cuánto dinero se tenía, sino en cuánto poder se podía comprar. En 3 décadas, transformó un pequeño negocio hotelero en un emporio que dominaba la vida nocturna de Miami. Su imperio estaba basado en influencias ocultas, con conexiones que iban más allá de lo legal y lo ético, para garantizar que ningún problema llegara hasta él. No había contrato millonario ni decisión urbanística que no pasara primero por su oficina en la Torre Collins, un rascacielos de vidrio oscuro que reflejaba la opulencia de su dueño. Su esposa, Victoria Collins, era mucho más que una mujer trofeo. Inteligente, calculadora y con una red de contactos en las altas esferas, Victoria había sido clave en la expansión del negocio. Mientras Richard se encargaba de los números y las estrategias, ella controlaba la imagen pública de la familia. Filántropa, mecenas del arte, amiga de senadores y gobernadores. Su presencia garantizaba que cualquier escándalo quedara sepultado bajo titulares favorables. Eran una pareja perfecta, inseparables en la vida pública y en los negocios. Pero en la intimidad, su relación se había convertido en una sociedad fría, donde la lealtad valía más que el amor. Todo parecía inquebrantable hasta la llegada de Eva Moreno. Joven, dominicana, con una belleza imposible de ignorar y una ambición aún más peligrosa. Eva no era la típica amante de un hombre como Collins. No se conformaba con regalos caros ni con una casa en la playa. Quería más. No solo quería ser parte de su vida, quería un lugar en su reino. Collins, acostumbrado a controlar cada aspecto de su existencia, no se dio cuenta de que estaba cayendo en su trampa. Las noches con Eva comenzaron como un escape, pero pronto se convirtieron en una obsesión. Ella sabía cómo retener su atención, cómo hacerle sentir que, con ella, aún tenía el control, pero era una ilusión. Mientras Collins creía que dominaba la situación, Eva comenzaba a moverse en las sombras. Sabía demasiado, preguntaba lo necesario y escuchaba con atención. Aprendió los nombres importantes, los movimientos de dinero, las debilidades del rey. Victoria notó los cambios en su esposo. No necesitaba pruebas. Su instinto le decía que algo estaba fuera de su control. Pero lo que no imaginaba era que esta vez no se trataba solo de una infidelidad. Eva no era una simple distracción. Era una amenaza. Una amenaza que pronto llevaría al reino de Richard Collins al borde del colapso. Eva Moreno entendía bien las reglas del juego. Sabía que para una mujer como ella, la belleza era una moneda de cambio, pero también una trampa. Había visto a otras mujeres entrar en la vida de hombres poderosos y desaparecer cuando dejaban de ser útiles. No tenía intención de convertirse en una nota al pie en la historia de Richard Collins. No quería ser su amante secreta, ni la mujer por la que arriesgó su matrimonio. Quería un lugar en su mundo, uno que no dependiera de su deseo momentáneo. Y para lograrlo, necesitaba algo más que seducción. Necesitaba poder. Collins, por su parte, estaba convencido de que controlaba la situación. Durante años había manejado políticos, empresarios y rivales con la misma estrategia. Darles lo suficiente para que creyeran que tenían poder, pero nunca tanto como para representar una amenaza real. Aplicó el mismo principio con Eva. La colmó de regalos, le compró un ático con vista al océano y la hizo sentir especial.
pero no le dio acceso a lo que realmente importaba: sus contactos, sus negocios ocultos, los secretos que lo mantenían en la cima. No comprendió su error hasta que fue demasiado tarde. Eva no era como las demás, no se conformaba con la ilusión de poder. Era paciente, metódica y, sobre todo, observadora. Sabía que el verdadero control no estaba en lo que un hombre decía, sino en lo que ocultaba. Esperó el momento oportuno y lo encontró una noche en la que Collins se quedó dormido en su apartamento después de una reunión tensa con inversores. Su teléfono, normalmente vigilado con recelo, estaba a su alcance. No dudó. Con movimientos precisos, copió su lista de contactos, registros de llamadas, transferencias bancarias y mensajes encriptados. Lo hizo rápido, sin vacilar, como si fuera un acto ensayado. A la mañana siguiente, Collins despertó ajeno a lo que había ocurrido. Pero a pocas cuadras de allí, Eva estaba sentada en una cafetería revisando la información que había obtenido. No necesitaba ser experta en finanzas para comprender que tenía en sus manos algo mucho más grande que simples pruebas de infidelidad. Los nombres, las cifras y los movimientos de dinero hablaban de una red de influencias que se extendía más allá de Miami. Tenía pruebas de sobornos, acuerdos ilícitos y transferencias que nadie querría que se hicieran públicas. Ahora, tenía el control. El mensaje fue breve y directo. Ya no jugamos a las escondidas. O dejas a Victoria, o tus secretos se harán públicos. Collins, al leerlo, no sintió miedo. Sintió furia. No porque lo amenazaran, sino porque lo había subestimado. Durante años había construido su imperio sobre la certeza de que nadie podía tocarlo. No iba a dejar que una mujer, por muy astuta que fuera, pusiera en peligro todo por lo que había trabajado. Ordenó inmediatamente el rastreo de Eva. No la enfrentó de inmediato. Sabía que, para ganar, debía actuar con frialdad. Lo que no imaginó fue que Victoria ya lo sabía todo. Victoria Collins no era una esposa engañada ni una víctima de la traición, era una estratega. Observó a su marido, analizó la situación y tomó una decisión. Eva debía desaparecer, y no tenía intención de dejarlo en manos de Richard. Victoria Collins no creía en el azar ni en los impulsos descontrolados. Siempre había manejado su vida con precisión quirúrgica, calculando cada movimiento con frialdad. Durante años había protegido su matrimonio no por amor, sino por conveniencia. Su alianza con Richard no era sentimental, sino estratégica. Juntos, eran intocables. Pero ahora, la estabilidad de su imperio estaba amenazada, y no iba a permitirlo. Sabía que enfrentarse directamente a Eva Moreno era un riesgo innecesario. Las emociones llevaban a los errores, y Victoria no podía permitirse ninguno. Actuó como lo había hecho siempre, a través de otros. Contactó a un hombre cuya reputación hablaba por sí sola. Marco Gómez, exmilitar con una hoja de servicio impecable antes de desaparecer en el mundo de los trabajos discretos. Se movía en las sombras, sin dejar rastros ni preguntas. Victoria no necesitó explicarle demasiado. Le entregó un expediente con horarios, ubicaciones y patrones de movimiento de Richard. No mencionó a Eva ni su papel en todo esto. Solo dejó en claro el resultado que esperaba. Gómez no hacía preguntas innecesarias. Sabía leer entre líneas, estudió cada detalle y trazó su plan. No era la primera vez que eliminaba a un hombre poderoso, pero Collins representaba un desafío. No por sus recursos, sino por su instinto de supervivencia. Había llegado a la cima anticipando los ataques antes de que ocurrieran. Pero todos cometían errores. Y él acababa de cometer el suyo. Mientras tanto, Richard empezó a notar que las cosas se movían de manera extraña a su alrededor. Sus hombres de confianza estaban inquietos, las reuniones se cancelaban sin explicación. Los políticos que solían responder a sus llamadas ahora lo evitaban. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero sentía que el equilibrio de poder se estaba inclinando en su contra.
Aumentó su seguridad, puso a sus abogados a revisar todas sus cuentas y envió a Eva fuera de la ciudad con la esperanza de ganar tiempo. Pero la amenaza no venía de fuera. Estaba dentro de su propia casa. El error fatal de Collins ocurrió la noche en la que, confiado en que tenía la situación bajo control, decidió quedarse solo en su villa junto al océano. A sus ojos, su mundo aún le pertenecía. Creía que podía resolver cualquier problema con dinero o intimidación. No sabía que ya era demasiado tarde. Cuando la puerta se abrió, no fue Eva quien entró. Victoria, al recibir el mensaje con las palabras clave acordadas, supo que todo había terminado. La confirmación no le provocó placer ni culpa. Era una pieza más del juego, una jugada necesaria para preservar lo que era suyo. Sin embargo, lo que no había previsto era que alguien más ya estaba siguiendo el rastro. Había tomado todas las precauciones, pero en un mundo como el suyo, los secretos nunca permanecían ocultos por mucho tiempo. El detective Joel Patterson llegó a la escena del crimen 30 minutos después de que la llamada de emergencia alertara a las autoridades. Desde el primer vistazo supo que no se trataba de un simple homicidio. No había señales de lucha, no había objetos robados, ni indicios de una entrada forzada. Todo estaba demasiado calculado, demasiado meticuloso. Un trabajo cuidadosamente planeado. Y en una ciudad como Miami, eso solo significaba una cosa. Alguien con poder quería a Richard Collins muerto. Los primeros indicios apuntaban en una sola dirección. Eva Moreno. Sus huellas estaban en la casa. Las cámaras de seguridad mostraban su llegada horas antes del crimen, y lo más comprometedor, el arma homicida llevaba rastros de su ADN. Todo encajaba demasiado bien. Demasiado rápido. Para Patterson, la perfección de las pruebas era lo que despertaba sus sospechas. En su experiencia, los crímenes pasionales dejaban cabos sueltos, errores, momentos de irracionalidad. Pero aquí todo estaba demasiado ordenado. Eva fue arrestada al amanecer. No opuso resistencia, pero tampoco se mostró derrotada. Gritó que la estaban incriminando, que ella no tenía nada que ver con la muerte de Collins. Patterson la observó en silencio mientras la interrogaban. Había visto a muchos culpables, intentando fingir inocencia, pero en sus ojos no vio el miedo de alguien que había sido descubierto. Vio la desesperación de alguien que no entendía cómo había terminado en esa situación. Decidió ir más allá de lo evidente. Revisó las grabaciones de seguridad de la villa, pero notó algo extraño. Las cámaras dejaron de funcionar exactamente 2 horas antes del asesinato. El fallo técnico coincidía demasiado bien con la ventana de tiempo en la que Collins fue eliminado. Al revisar los registros de seguridad, descubrió que la vigilancia de la propiedad había sido cancelada esa noche por órdenes directas de Collins. Algo no encajaba. Entonces encontró lo que sería la primera grieta en la versión oficial. Un movimiento financiero inusual. 3 días antes del crimen, desde una cuenta privada en Suiza vinculada a Victoria Collins, se había realizado una transferencia a un destinatario desconocido. Patterson sabía que en los círculos de la élite de Miami, el dinero siempre dejaba rastros. Aunque se intentara ocultar, siguió el rastro y descubrió el nombre de Marco Gómez, un exmilitar que había desaparecido del mapa hace años, pero cuyo nombre aún flotaba en los informes de inteligencia. Tenía una reputación impecable en su campo, ejecuciones sin errores, sin testigos y sin pistas. Si alguien quería asegurarse de que Richard Collins muriera sin dejar preguntas abiertas, él era el hombre ideal. Pero Patterson estaba haciendo preguntas. Demasiadas preguntas. Y eso no pasaba desapercibido en una ciudad donde la información era tan valiosa como el dinero. Victoria Collins, mientras tanto, ya estaba al tanto de la investigación. Su plan había sido meticuloso, pero no esperaba que alguien como Patterson viera más allá de las evidencias obvias. Sabía que el tiempo jugaba en su contra. Y cuando el control se deslizaba de sus manos, solo quedaba una opción:
desaparecer antes de que las piezas se encajaran por completo. Victoria Collins no dejó nada al azar. Su salida de Estados Unidos fue rápida y meticulosamente planificada. No usó vuelos comerciales ni rutas convencionales. Un jet privado la llevó de Miami a un pequeño aeropuerto en las afueras de París, donde un automóvil la esperaba con documentos falsificados y una identidad nueva. Su plan era simple: mantenerse en movimiento, evitar patrones predecibles y desaparecer en la élite europea, donde el dinero podía comprar discreción. Durante años había visto a otros cometer errores fatales por subestimar a sus perseguidores. No pensaba repetir sus fallos. Sin embargo, había algo que no tomó en cuenta. Joel Patterson no era un hombre que abandonara un caso sin respuestas. Desde el momento en que las pruebas lo llevaron a Victoria, supo que ella no solo había planeado el asesinato, sino que también había usado toda su influencia para fabricar una historia creíble contra Eva Moreno. El tiempo era su enemigo. Con cada día que pasaba, la distancia entre Victoria y la justicia se hacía más difícil de cerrar. Patterson hizo lo que pocos en su posición habrían intentado. Se saltó las vías burocráticas y llevó la investigación directamente a las agencias internacionales. Contactó a Interpol y presentó su evidencia: registros financieros, movimientos de Victoria antes del crimen y la conexión con Marco Gómez. No fue fácil convencerlos. Victoria había construido una imagen pública impecable y aún tenía aliados en lugares clave, pero los hechos eran innegables. Se emitió una alerta de captura internacional. Mientras tanto, Victoria se movía con confianza entre París y Ginebra, creyendo que tenía ventaja. Cambió de hoteles cada pocos días, evitó los aeropuertos principales y usó cuentas secretas para sus gastos. Pero el error que la delató no fue financiero. Fue un momento de descuido. En Milán, entró a una boutique de lujo y pagó con una tarjeta vinculada a una cuenta que la policía ya estaba rastreando. Bastaron minutos para que su ubicación fuera identificada. Cuando las patrullas rodearon la tienda, Victoria entendió que su tiempo se había agotado. Mantuvo la calma, como siempre lo había hecho en situaciones de crisis. No intentó escapar ni mostró sorpresa. Sabía que cualquier movimiento desesperado solo empeoraría su situación. Cuando la esposaron, su expresión no reflejaba miedo, sino resignación. No era una mujer que aceptara la derrota fácilmente, pero también entendía que la batalla no terminaba con su captura. Mientras ella era trasladada a un centro de detención en espera de extradición, en Miami, Eva Moreno recuperaba su libertad. Había pasado semanas en una celda, condenada por pruebas que no resistían un verdadero análisis. La noticia del arresto de Victoria cambió todo. La fiscalía retiró los cargos y ella quedó libre. Pero su reputación estaba destruida. Los medios la retrataron como la amante ambiciosa que casi terminó en prisión por desafiar a la esposa equivocada. Patterson, por su parte, reunió las últimas pruebas: los registros bancarios, las órdenes a Gómez, los movimientos sospechosos de Victoria antes del asesinato. Sabía que el juicio sería mediático y que su testimonio sería crucial. Pero en el fondo, comprendía que Victoria Collins no era una mujer que aceptara el destino sin luchar. Y aún tenía cartas que jugar. El juicio de Victoria Collins se convirtió en un espectáculo mediático sin precedentes. Durante semanas, los titulares de los principales periódicos estadounidenses estuvieron dominados por el caso. La caída de una de las mujeres más poderosas de Miami fascinaba al público tanto como el asesinato de su esposo. Se especulaba sobre su posible condena, sus conexiones políticas y el alcance real de su influencia. Pero dentro de la sala del tribunal, lejos de las cámaras y el ruido exterior, lo único que importaban eran las pruebas. El fiscal del estado presentó un caso sólido desde el primer día. Expuso el vínculo entre Victoria y Marco Gómez, mostró los registros bancarios que confirmaban el pago por el asesinato, y presentó las grabaciones de seguridad que demostraban que la vigilancia de la villa de Collins fue desactivada por órdenes directas de su esposa.
Se revelaron testimonios de antiguos empleados y contactos de la familia que, protegidos por acuerdos de inmunidad, confirmaron que Victoria había tomado el control total del negocio después de la muerte de su esposo. Cada nueva prueba desmoronaba su imagen de viuda inocente. Pero Victoria no era una mujer que se rindiera fácilmente. Su equipo legal intentó desacreditar a los testigos, argumentó que la transferencia bancaria había sido manipulada y afirmó que la evidencia circunstancial no era suficiente para una condena. La defensa presentó a Victoria como una esposa traicionada, víctima de un sistema dispuesto a culparla sin pruebas definitivas. Ella misma declaró ante el jurado, manteniendo una postura impecable. Negó cada acusación con calma, sugiriendo que todo era una conspiración construida por sus enemigos. Pero la prueba definitiva estaba por llegar. Cuando Marco Gómez fue arrestado en un operativo en la frontera con México, su testimonio cambió el curso del juicio. Enfrentado a una cadena perpetua, aceptó colaborar con la fiscalía a cambio de una reducción de pena. Su confesión fue clara. Victoria Collins lo había contratado para asesinar a su esposo. No hubo intermediarios ni malentendidos. Gómez detalló las reuniones, los pagos y las instrucciones exactas que recibió. Fue el golpe final. El jurado deliberó por menos de 2 horas. El veredicto fue unánime. Culpable. La sentencia llegó al día siguiente. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando la jueza pronunció la condena, Victoria no mostró emoción. No suplicó, no se derrumbó. Salió del tribunal con la misma elegancia con la que había llegado. Pero ya no era la reina de Miami. Ahora era solo la reclusa número 4857. Mientras tanto, Eva Moreno intentaba reconstruir su vida. Había sido liberada, pero su nombre quedó manchado para siempre. Perdió contratos, amistades y oportunidades. Su única victoria fue la verdad, pero eso no le devolvió lo que había perdido. Joel Patterson, por su parte, cerró el caso con la certeza de haber hecho justicia. Sabía que Victoria nunca aceptaría su destino sin luchar, pero también comprendía que, esta vez, su poder no la salvaría. El reinado de los Collins había terminado.